Bueno, lo primero de todo es presentarme. Mi nombre es Eva Alonso, soy la gestora de investigación clínica de la Fundación IRIS para toda la área sanitaria de Lugo, que serían los 3 hospitales de la provincia y todos los centros de atención primaria de Lugo. Os voy a dar una pequeña charla sobre introducción a la investigación clínica, porque la verdad es que desde que trabajo aquí lo que vemos es que llegáis con unos conocimientos muy diversos. Hay gente que sí que ya ha hecho acercamientos a lo que son ensayos clínicos, estudios clínicos, y luego gente que no. Entonces, empezando desde el principio, ¿qué es investigar? Pues investigar no es otra cosa que intentar descubrir algo nuevo a través de seguir una serie de pesquisas que nos vayan a aclarar un hecho determinado. ¿Por qué investigar? Pues son muchas las razones. Podemos investigar para aportar a la ciencia, para hacer investigación de medicina basada en la evidencia, por currículum o simplemente por satisfacción personal. Pero es verdad que en el día a día, sobre todo en el entorno asistencial, nos encontramos con muchas barreras. La principal, la presión asistencial, luego la falta de conocimientos, pero una serie de ellas que, bueno, es una pescadilla, que es la falta de motivación, la falta de apoyo institucional, la escasa financiación y la poca tradición investigadora que hay. La investigación tiene que ser siempre un proceso sistemático, organizado, objetivo, cuya finalidad es responder a una pregunta de investigación. Tiene que cumplir una serie de criterios. Siempre debe ser racional y estar sujeta a principios de la lógica. Ser comunicable y estar expresada en un lenguaje científico, que todo el mundo sea capaz de seguir. Debe ser efectiva, debe estar libre de ideas preconcebidas. Tiene que ser algo que observamos y demostramos. Debe ser metódica y sistemática, siguiendo el método científico. Debe ser evaluable, que la comunidad científica sea capaz de evaluar nuestros resultados. Debe ser reproducible, que cualquiera que coja nuestros datos brutos y los analice con el mismo método estadístico tenga los mismos resultados. Debe ser acumulativo y progresivo, es la base de la ciencia, que vayamos avanzando poco a poco, y debe ser medible. Todo lo que recogemos debe ser cuantificable y, sobre todo, contrastable, que la comunidad científica pueda corroborar. Un proceso de investigación está siempre encaminado a responder una pregunta o contrastar una hipótesis, y en esto se basa el método científico. Si os fijáis, cada parte de un protocolo es la respuesta a una pregunta. Los objetivos es lo que pretendemos lograr. La justificación, la relevancia de la investigación, porque es importante. El marco teórico es lo que se sabe hasta el momento. La metodología, cómo lo vamos a llevar a cabo, y la hipótesis, los resultados que esperamos obtener. La pregunta de investigación es la base para todas las fases de la investigación, la fase exploratoria, el diseño, el trabajo de campo, el análisis de datos y la difusión de los resultados. Si la pregunta de investigación está mal planteada, vamos a arrastrarnos en todas las fases de la investigación y por eso nos vamos a centrar un poco en ella. Es muy importante tener claro qué tipo de pregunta vamos a hacer. Podemos querer investigar sobre la eficacia de un tratamiento, sobre un nuevo diagnóstico, la seguridad de un medicamento o de una intervención, la etiología de una patología, el pronóstico o la evaluación de una intervención. Normalmente, cuando se engloba dentro de la práctica clínica, tenemos que tener en cuenta si es una duda razonable y si ese interés es compartido entre los profesionales. Si discutimos la idea con profesionales de nuestra especialidad o de otra especialidad, ¿sigue siendo razonable o tiene interés real? Existen 2 reglas mnemotécnicas para llegar a una buena pregunta de investigación y a su planteamiento. Por un lado, la pregunta pivot. ¿Sobre qué pacientes queremos realizar nuestro estudio? ¿Qué tipo de intervención queremos hacer? ¿Vamos a comparar nuestros grupos? ¿Qué variables queremos recoger? ¿Y durante cuánto tiempo vamos a hacer esa investigación o durante cuánto tiempo vamos a seguir a los pacientes? Y luego está la regla fina. ¿Es factible la investigación con los recursos que tenemos? Es interesante. Investigar lleva mucho trabajo. Si no nos interesa a nosotros mismos, seguro que la vamos a abandonar. Es novedosa. Si no aporta nada, no tiene sentido que lo hagamos. Es ética. Tenemos todos los permisos para poder realizarla. Y es relevante. Aporta algo. Podemos investigar muchas cosas.
Podemos investigar una nueva solución a un problema que no tiene, una solución mejor a un problema que ya ha conocido, una aproximación multidisciplinar al diagnóstico, pero siempre debe ser factible, apropiado, original e impactante. Si es demasiado difícil o necesita mucha financiación, seguro que lo vamos a abandonar. Y si es muy pequeña y no tiene mucho interés, no tiene sentido que la hagamos. Normalmente, las mejores ideas de investigación que acaban plasmadas en proyectos que consiguen financiación son las multidisciplinares. Para lograr eso, es principal que incorporemos la investigación en nuestro día a día, que hablemos de investigación, que leamos investigación y que nos apasione. Ahora vamos a hablar un poco de la fase exploratoria, que es también un poco inicial a escribir un protocolo de investigación. No hay nada peor que ver un protocolo de investigación, tanto en el comité de ética como en una convocatoria, que las referencias son todas antiguas y no hay referencias de los últimos 5 años. Entonces, hacer una buena revisión bibliográfica es bueno para revisar los conocimientos que hay sobre este tema, para evitar hacer cosas que ya están hechas, para que sea una fuente de ideas, concretar los objetivos de nuestro estudio, ver la metodología que usa la gente y conocer las limitaciones de nuestro proyecto. Tenemos que tener claro el objetivo a buscar. Cuando usamos buscadores bibliográficos es muy importante que solo pongamos palabras clave, que no usemos frases. Siempre palabras claves usadas por los conectores AND o OR en mayúscula normalmente. Ahora os presento los principales buscadores bibliográficos que hay para investigación clínica. Por un lado está el PubMed, es el de la Librería Americana de Medicina. Yo creo que es el más completo de todos. Suele dar así los resultados y lo que tenéis también es aquí un montón de maneras de filtrarlas y de agruparlas, pues en los últimos 5 años, si solo queréis resultados que sean en humanos, no sean en animales. Si presionáis en uno de los autores, pues os puede salir también todas las revistas de ese único autor y sobre todo también que luego las podéis elegir y las podéis descargar en vuestro gestor bibliográfico directamente. O si son vuestras publicaciones en los editores de currículos más utilizados. Luego tenemos también Web of Science y Scopus. Web of Science es del Ministerio de Sanidad, es muy útil para ver los factores de impacto de las revistas. El factor de impacto es algo que deberíais tener muy en cuenta, sobre todo para las convocatorias competitivas, ya que es importante que ya que hacéis el esfuerzo de publicar algo, que sea en una revista indexada, y si es una revista Q1, pues mejor que mejor. Al final vais a tener una revista en un Q1 o un Q2 que tener 4 en una revista Q4. Scopus es un buscador bibliográfico que pertenece a Elsevier, a la editorial Elsevier, que es una de las principales editoriales científicas del mundo, y es genérico. Luego tenemos índices del CSIC, que solo es un buscador de revistas españolas. Tenemos el Envase, que es del Elsevier también, pero solo es de revistas relacionadas con la biomedicina. Y tenemos la Biblioteca Virtual de la Salud, IBEX, que solo salen revistas editadas en España, que es un buscador interesante, sobre todo cuando son revistas a lo mejor que no están indexadas, que son de sociedades pequeñas. Y luego tenemos TESEO, que es la base de datos de tesis doctorales, que sobre todo ahora no es tan habitual, pero antes lo más habitual es que las tesis no fueran por compendio de publicaciones, entonces a veces los resultados son difíciles de encontrar. Vale. Para la fase de diseño es importante saber qué tipos de estudios hay. Los tipos de estudios los podemos caracterizar de dos maneras, según el objetivo del estudio, si es un medicamento o no, y según el diseño metodológico. Vamos a empezar según el objetivo. Bueno, la piedra angular de la investigación clínica en los hospitales son los ensayos clínicos. No es lo que más se hace, porque se hacen mucho más estudios observacionales, pero sí es lo que más aporta a la financiación de los hospitales en investigación clínica. Entonces, un ensayo clínico es cualquier estudio al que se le asigna de antemano a un sujeto una estrategia terapéutica determinada, o que la decisión de prescribir ese medicamento sea solo porque vaya a participar en el ensayo clínico. Es decir, que no va a tener acceso a ese medicamento si no participa en el ensayo clínico. O también si el proceso diagnóstico o el seguimiento de los participantes va más allá de la práctica clínica habitual.
A veces la gente piensa que el ensayo clínico es solo si es un medicamento y hay una farmacéutica detrás, y no es así. Es siempre que hay dos grupos y siempre que haces algo fuera de la clínica habitual a lo que no accedería el paciente si no participa en tu estudio. Son siempre prospectivos, hay intervención e idealmente son randomizados y doble ciego y se llevan a cabo siempre en una muestra determinada. Los ensayos clínicos se pueden clasificar de muchas maneras. Según la finalidad del ensayo, según los centros participantes, la metodología, la asignación de tratamiento o el tipo de diseño. Por la finalidad tenemos 4 fases. Los ensayos en fase 1 son los que son previos al efecto del compuesto. ¿Es seguro el tratamiento? Son fundamentalmente farmacocinética y farmacodinámica. Son estudios sobre iniciales de absorción, metabolismo, excreción, distribución, pero no estudian la eficacia del tratamiento de la intervención. Son estudios principales para ver las pautas de administración, qué dosis son seguras, qué vías son seguras, y son las bases para los ensayos en fase 2. Se hacen siempre, bueno, casi siempre son en voluntarios sanos, solo los citostáticos son en voluntarios que tienen alguna patología y se llevan a cabo en unidades especializadas. Aquí en Galicia hay 2, una en Santiago y una en Coruña. Los de fase 2 ya sí que analizan si nuestro tratamiento es eficaz. El primer efecto se hacen en una muestra de pacientes limitada, normalmente en torno a 200, se eligen fármacos que pasaron, que son seguros y pasaron a fase 1 y que en la fase preclínica tuvieron resultados óptimos para ir a una fase 3. Lo que se hace es fijar el rango de dosificación adecuado y suelen ser controlados y electrizados. Y tenemos 2 fases, la fase temprana y la tardía. La fase temprana es la primera evidencia de eficacia y la fase 2 tardía es una respuesta ya un poco más definitiva sobre seguridad y utilidad terapéutica. Son monitorizados y son los que avanzarían a la fase 3. En la fase 3 ya sí se hace una comparación. ¿Es mejor la intervención que estamos haciendo de la habitual o del placebo? Se hace una muestra más amplia, suelen ser multicéntricos, deben ser normalmente controlados, doble ciego y aleatorizados, y se valora la eficacia y la seguridad del fármaco en las condiciones en las que luego va a tener si sale al mercado. La fase 4 ya es postmercado. Suele ser para recabar más información sobre más efectos secundarios, sobre interacciones, nuevas formulaciones, nuevas indicaciones. En función de los centros participantes son unicéntricos o multicéntricos. Unicéntricos es un solo tipo investigador, normalmente un solo hospital. En ensayos clínicos es muy raro verlos, porque vale, sí son muy rápidos, pero los resultados es muy difícil extrapolarlos porque es muy difícil tener una muestra que estadísticamente se pueda comparar. Y en caso de verse, normalmente son solo fase 4. Y luego los multicéntricos, donde hay varios hospitales participantes, tienen un protocolo único y común. Normalmente hay un hospital que hace de coordinador y los grandes, bueno, ya suelen tener un monitor a través de una CRO. Tienen una planificación compleja. A veces es difícil que la recogida de datos sea homogénea, si son muy complicados es fácil que haya centros que se vayan descolgando, pero estadísticamente tienen mucha más fuerza y es lo más habitual dentro de fase 2 y fase 3. En función de la metodología podemos encontrar no controlados y controlados. Los no controlados no comparan. Normalmente solo algún fase 4, efectos secundarios, para ver interacciones, para ver problemas de tolerancia. Y lo más habitual son los controlados. Hay una comparación estadística entre un grupo tratado con un fármaco nuevo y el grupo control, que puede ser el placebo o puede ser el tratamiento habitual. Y la asignación puede ser abierta, simple ciego, doble ciego y triple ciego. Los abiertos, todas las partes conocen el tratamiento, pero tienen un importante sesgo. Los simple ciego, el sujeto no lo conoce, pero el investigador, el que analiza los datos y el coordinador sí lo conocen. El doble ciego, el sujeto y el investigador desconocen la intervención asignada. Y el triple ciego, que son los más potentes estadísticamente, donde ni el analista de los datos conoce la asignación que se le ha dado. Lo más habitual es el doble ciego. En función de cómo asignamos el tratamiento, los ensayos clínicos se pueden clasificar en randomizados o no randomizados.
La forma normalmente de aleatorización da muchas ventajas, sobre todo porque reducimos el sesgo y hacemos que nuestros grupos sean más comparables y tengan más potencia estadística. Las desventajas es que el investigador, que el médico, pierde un poco de capacidad para decir qué tratamiento es mejor para su paciente. La randomización puede ser simple, que sería como tirar una moneda al aire y decidir en qué grupo cae, por completando lista, estratificada, que es la más habitual, o desigual, si hacemos grupos con distintas proporciones, teniendo en cuenta que uno nos va a costar más cubrirlo o que al hacer los análisis estadísticos va a haber más variabilidad entre los datos que vamos a ver. Los no randomizados es el paciente o el médico quien dice en qué grupo va a ir. Son más simples, los pacientes se animan más a participar, pero es más difícil la comparación entre grupos y puede haber un sesgo de que al final tú ya lo metes en un grupo que sabes que va a funcionar más. En función de cómo se diseñan los ensayos clínicos, pueden ser comparativos o paralelos, lo más habitual. Tenemos dos grupos, cada uno con su tratamiento, estudio y placebo, o el medicamento de estudio y el tratamiento habitual, y se hace exactamente lo mismo y van a la vez. Y necesitan una N muy grande, son más costosos y normalmente son randomizados o estratificados. Luego tenemos los cruzados, donde cada paciente es su propio control. Primero recibe placebo y luego tratamiento, o primero el tratamiento A y luego el tratamiento B. Pero esto solo es posible hacerlo en paliativos o en tratamientos crónicos. Luego tenemos los ensayos clínicos en parejas. Son muy complicados de hacer porque los pacientes tienen que tener unos factores idénticos asignados. Entonces es muy difícil obtener una N. Y luego los secuenciales, donde la muestra no está fijada. Tenemos una hipótesis previa y vamos añadiendo pacientes hasta que conseguimos los resultados que queremos. Como os dije antes, aunque los ensayos clínicos es lo que más aportan los hospitales, lo que más se hace en todos los hospitales son estudios observacionales con medicamentos o estudios observacionales. Los estudios observacionales se caracterizan pues, en función de la secuencia temporal, pueden ser transversales, donde hacemos una foto de un momento, o pueden ser longitudinales, donde vamos recogiendo datos a través del tiempo. En función de la dirección del tiempo, pueden ser retrospectivos, los datos ya los tenemos recogidos cuando inicia nuestro estudio, pueden ser prospectivos, los datos los vamos a empezar a recoger a la vez que se inicia el estudio, o pueden ser ambispectivos, vamos a utilizar datos ya recogidos y datos nuevos. Según la capacidad para verificar una hipótesis, pues pueden ser descriptivos, solo describen lo que vemos, no verifican ninguna hipótesis, normalmente son para determinar frecuencias o incidencias, y tenemos los analíticos, que nos permiten verificar nuestra hipótesis. Dentro de los descriptivos los podemos clasificar en función de la unidad de estudio. Los estudios ecológicos normalmente son estudios descriptivos sobre una población muy grande. Se suelen utilizar para determinar si un programa, por ejemplo, ha sido efectivo en una población. Pues, por ejemplo, pues si el programa antitabaco de la Junta ha tenido algún efecto, o si la vacunación en menores de 5 para la gripe, si ha tenido beneficios sobre la hospitalización de estos menores por esa patología. Y luego los individuales, que es lo que más se hace. Seguimiento de una corte, seguimiento de un fenómeno a través del tiempo, una serie de casos. La serie de casos normalmente se hace cuando no tenemos una N suficiente para hacer un estudio más grande. Luego tenemos los estudios de morbimortalidad para describir el patrón de la frecuencia de un problema de salud, y los estudios transversales, que describen problemas en un momento determinado en el tiempo, no hacen un seguimiento. Luego, dentro de los estudios analíticos, ahora vamos a hablar sobre los observacionales. Los que salen aquí a la izquierda de estudios de intervención son lo que ya acabamos de hablar, los ensayos clínicos. Entonces, los estudios analíticos se establecen relaciones de asociación o causalidad entre las variables. No tienen intervención y suelen ser estudios de cohortes o caso control. Los estudios de cohortes van del factor de riesgo a la enfermedad. Tenemos una población que está expuesta a un riesgo, otra que no, y vamos a comparar la incidencia de la enfermedad en nuestros dos grupos. Luego tenemos los casos controles, son los que van de la enfermedad
al factor de riesgo. Yo voy a recoger datos por separado de individuos sanos, de individuos enfermos, y voy a estudiar qué caracteriza a esos dos grupos o qué variables los diferencian. Cuando voy a hacer un estudio o investigación clínica, lo más importante es saber si la puedo hacer. Entonces, ¿qué aspectos éticos tengo que tener en cuenta? Pues tengo acceso a las historias clínicas, necesito el consentimiento informado, la aprobación del comité o de la EMS, necesito la conformidad de gerencia. Si vemos esto con un poco de perspectiva, el término bioética lo acuñó el doctor Jack en 1927. Se englobó las obligaciones morales hacia las formas de vida, tanto animal como humano, después de unos hechos históricos y de todos los avances de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Lo que impulsó nuestra legislación ético-legal actual fueron fundamentalmente las investigaciones que se llevaron a cabo en la Segunda Guerra Mundial, el estudio de un hospital judío para enfermedades crónicas de 1963 o el estudio Willowbrook sobre enfermedades, sobre hepatitis en niños, donde infectaban a niños. Todo esto derivó en los juicios de Nuremberg, por un lado, en la Declaración de Helsinki y en el informe Bern. Todos estos hechos hicieron que el paternalismo y que el concepto que teníamos de beneficio social o de beneficio del individuo fuera cambiando. Partíamos de la Segunda Guerra Mundial de un punto donde el individuo no importaba, lo único que importaba era el avance de la sociedad, a después con la Declaración de Helsinki, a un punto donde toda la importancia se le daba al individuo, daba igual el avance de la sociedad. Entonces, toda la investigación clínica que se hacía en ese momento pasó a ser prácticamente teórica. Con el informe Bellman se llegó a un equilibrio. Este informe lo que nos decía es que hay 4 principios de la bioética: la justicia, no maleficencia, autonomía y beneficencia. La justicia, porque hay que distribuir los beneficios y los riesgos, porque hay grupos que siempre tenemos que proteger y no se puede discriminar por razones sociales o de raza. No maleficencia, siempre hay que respetar la integridad física y no hacer daño. La autonomía, los pacientes tienen que decidir por sí mismos y apareció el concepto de consentimiento informado. Y la beneficencia, tiene que haber siempre un beneficio social. Hay una serie de autorizaciones o procedimientos administrativos que tenemos que hacer siempre antes de empezar el estudio clínico y que varían en función del tipo de estudio. Por un lado, como dijimos antes, tenemos los estudios con medicamentos, ensayos clínicos y estudios observacionales. Tenemos también los estudios con productos sanitarios, investigación clínica con productos sanitarios, que es un ensayo clínico o un STEM, por ejemplo, estudios observacionales con productos sanitarios y otros proyectos de investigación, que pueden ser proyectos muestras o con muestras biológicas de origen humano. Y cada uno de ellos se rigen con una legislación. El Real Decreto 1090/2015 de los ensayos clínicos, el Real Decreto 957/2020 para los observacionales con medicamentos, el Reglamento 2017/745 es el que rige la investigación con productos sanitarios y la Ley de Investigación Biomédica 14/2007 es la que rige los proyectos cuyo objetivo principal no es un medicamento. Pero además todos ellos deben de cumplir 2 leyes fundamentales: la ley de la autonomía del paciente y las leyes de protección de datos. Y esto es fundamental para el consentimiento informado de los participantes y para el acceso a las historias. Es muy importante que tengáis en cuenta que los datos que hay en una historia clínica no son del médico que lo tiene en el cupo, no son del servicio, no son del hospital, ni son del SERVAS, son del paciente. Entonces, administrativamente, ¿qué necesitamos para poner en marcha un ensayo clínico? Pues necesitamos la aprobación de un comité de ética nacional único y vinculante. Y en ese comité de ética tiene que aparecer nuestro hospital y el nombre del investigador que lo vaya a hacer. Necesitamos la autorización de la EMS, que ahora se hace a través del portal del CETIS. Y necesitamos la conformidad de la gerencia del hospital que va a participar. Y esto se hace mediante la firma de un contrato de investigación entre el promotor del estudio, el centro, la fundación y el investigador principal. Para conseguir todo esto, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos, en el caso de que el promotor que os invita a participar pues es una farmacéutica, es un grupo de investigadores, os tiene que proporcionar
el protocolo del ensayo, el resumen del protocolo en español, la aprobación del CEIM, que como dije debe incluir vuestro centro, la autorización de la EMS, la hoja de información al paciente y consentimiento informado, el compromiso del IP, que seréis vosotros firmado, la memoria económica SINAR y el seguro del ensayo. En este seguro tiene que aparecer siempre el hospital, el nombre del investigador y el nombre de la fundación. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque ese ensayo, antes de que podáis participar, tiene que pasar la aprobación de la Comisión de Ensayos Clínicos, porque hay que verificar que todas las pruebas que estén fuera de la clínica habitual, el promotor tiene que pagarlas, y porque necesitamos hacer la conformidad de gerencia, como os dije, a través de un contrato de investigación clínica. ¿Y qué pasa si el promotor de ese ensayo clínico no es un agente externo, sino que sois vosotros? Pues necesitáis todo eso igual. Lo que pasa que previamente, como sois vosotros los que vais a solicitar la aprobación del Comité de Ética y la autorización de la EMS, pues hay que solicitar el número identificativo europeo de ensayo clínico en EUDRAC, hay que subir a la página de EUDRAC el formulario de solicitud y presentar a evaluación vuestro ensayo clínico en CETIS y en el CEIM de referencia, que en el caso de Galicia, pues es el CEIM de Galicia. Si alguna vez queréis poner en marcha un ensayo clínico, que sepáis que desde la Fundación damos apoyo metodológico y de gestión y os ayudaríamos a hacer todos estos trámites. Vale. Luego, ¿qué necesitamos si lo que queremos hacer es investigación clínica con productos sanitarios? Pues aquí se dan tres casos distintos. Si el producto sanitario que usamos tiene marcado CE y lo usamos siguiendo las instrucciones, solo necesitamos un dictamen del CEIM, único y vinculante, y aquí sí que no hace falta que salga a nuestro hospital, y la conformidad del centro. Si el producto tiene marcado CE y se usa siguiendo las instrucciones de uso, pero el paciente puede ser sometido a algún procedimiento que pueda ser invasivo, pues necesitamos el dictamen del CEIM, la conformidad del centro y lo vamos a tener que notificar a la EMS. Solo notificar, no aprobar. Pero si el producto no tiene marcado CE o lo tiene, pero no se usa siguiendo las indicaciones, sino que queremos probar una indicación nueva, ahí sí que necesitamos el dictamen del CEIM, la conformidad del centro y la autorización de AEMS, porque esto sí que ya sería un ensayo clínico. En los estudios observacionales con medicamentos, ¿qué necesitamos? La aprobación del CEIM. Y aquí remarcaros que la aprobación del CEIM es un dictamen único y nacional. Muchas veces venís que viene os invitan a participar en un estudio que coordina Madrid y viene con la aprobación de Puerta de Hierro y que os dicen que no hay que volver a pasar aquí. No, si viene de un CEIM de referencia ya es vinculante y no hace falta volver a pasar el comité de ética. Lo que sí que tenéis es que traernos a la fundación para que gestionemos la conformidad del gerente. Vale, entonces, el único caso especial son los EOM-SP, o sea, los estudios observacionales con medicamento de seguimiento prospectivo. Si el promotor es la administración pública, lo que era antes un SEPA-LA, solo se necesita la conformidad del centro. Pero si el promotor es comercial o es un investigador en concreto, los requisitos varían según la comunidad autónoma. Hasta ahora, en Galicia, solo se necesitaba la conformidad del centro, es decir, el contrato, y la aprobación del Comité de Ética Nacional que fuera. Y nosotros semestralmente íbamos notificando al SERGAS todos los EOM-SP que se hacían en cada área sanitaria. Ahora va a entrar en vigor un nuevo Real Decreto y vamos a tener que solicitar la autorización previa al Comité Gallego. En los EOM no prospectivos solo hace falta tener la aprobación del CEIM y la conformidad de gerencia, y en los proyectos de investigación biomédica lo mismo. Para pasar el comité de ética, para hacer la conformidad del gerente en todos los estudios observacionales y los estudios de investigación biomédica, lo que tendréis que hacer es traernos esta documentación, el CEIM, el protocolo aprobado, hoja de información, consentimiento informado, memoria económica del SILAI y el compromiso vuestro firmado, que esté aprobado por el comité de ética, y con esto gestionamos la conformidad del gerente. En el caso de que seáis vosotros los promotores del estudio y queráis pasar el comité de ética, necesitaríais el protocolo de investigación, el compromiso del investigador principal y de los colaboradores, firmado digitalmente, la solicitud de evaluación, la hoja de información al paciente
y un breve currículum del investigador principal. Todo esto hay que mandarlo a la dirección del CEI, en este caso sería el de Santiago Lobo, y si lo queréis hacer, que sepáis que contáis con nuestro apoyo, tanto metodológico como de gestión, para hacer. Ahora hablar de una serie de conceptos que normalmente no soléis tener muy claro, sobre todo el término promotor. Muchas veces venís y decís, no, es que mi estudio no tiene promotor. Todos los estudios tienen promotor. Un promotor es el individuo, la empresa o la institución responsable del inicio, gestión y seguimiento del estudio o del ensayo. Es el que tuvo la idea. No tiene por qué ser el que la pone en marcha, el que la hace en cada hospital. Otro tema que también, con el que tenéis muchas dudas es cuando a lo mejor os invitan a participar en un estudio multicéntrico en Madrid y la persona que pasó el comité de ética en Madrid os dice, no, es que en la conformidad de gerencia tengo que salir yo como investigador principal y vosotros como colaboradores. No. Ellos serían el investigador coordinador, pero siempre tiene que haber en cada hospital un investigador principal, que es el responsable de su equipo y es independiente del que pueda ser el original que esté en Madrid. Y es muy importante que cuando hacéis un estudio y se va a firmar la conformidad de gerencia, tengáis muy claro quién va a ser vuestro equipo investigador y que os lo digáis. Porque luego muchas veces nos pedís los certificados de los estudios para subir a CIDES y quien no sale en el contrato de gerencia no va a tener el certificado. Lo que os decía antes, muchas veces creéis eso, que un estudio puede no tener promotor, ¿no? Siempre lo hay. No es solo promotor cuando está las farmacéuticas detrás. El promotor y el IP en los estudios independientes suele ser la misma persona, porque ya os digo que el promotor es el que tuvo la idea. Otro concepto que a veces os diga, ¿el promotor es el que da soporte económico? No, no siempre, porque si vosotros os presentáis a una convocatoria competitiva, vosotros seríais el promotor, pero luego la entidad financiera pues sería pues la Dirección de Medicina Interna o sería el Carlos III. ¿Solo hay un IP y el resto de centros son colaboradores? No, lo que os decía antes. A nivel de investigación clínica, cada hospital tiene que tener su investigador principal, que es el responsable de sus pacientes y de su tema. Otra cosa es que muchas veces hay investigadores que se confunden con los términos de investigador principal y colaborador en un proyecto competitivo, por ejemplo, del Carlos III, donde ahí sí el investigador que presenta la solicitud es el único considerado investigador principal. A nivel de autorizaciones, ¿utilizo datos y muestras de pacientes? ¿Necesito el comité de ética? Sí, siempre. ¿Solo recojo datos o es retrospectivo? ¿Necesito el comité de ética? Sí. ¿Recojo los datos en una encuesta y no apunto el nombre, ni el DNI, ni la historia? Da igual, si recogemos datos clínicos tenemos que pasar el comité de ética igual. Si solo es un caso clínico para un congreso, en ese caso no hay que pasar el comité de ética, pero hay un formulario de consentimiento del paciente en la página de ANCIS, que sería el que tendríais que firmar. ¿Qué pasa si en mi estudio hay pruebas fuera de la práctica clínica? Pues siempre las tiene que costear el promotor y el desplazamiento del paciente también. El paciente no puede tener ningún coste por participar en un estudio. ¿Y qué pasa si el promotor soy yo? Pues ahí no tenéis más opción que costearla vosotros, o si es algo relativamente pequeño, solicitar al gerente que os autorice a realizarlas sin coste. Si la prueba puede suponer un cierto riesgo, ¿necesito seguro? Sí. Y aquí tenéis que tener en cuenta que a veces pensáis que hay cosas que no tienen riesgo y sí lo tienen. Ahí atrás tuvimos un estudio que hacían a voluntarios sanos una resonancia y ellos decían que no necesitaban seguro. Y sí que lo necesitan, porque vosotros no sabéis lo que puede pasar mientras está haciendo ese voluntario sano una resonancia. Le pasa algo dentro y el responsable sois vosotros como promotor del estudio. Otra duda que soléis tener, voy a hacer un multicéntrico, ¿tengo que contactar con cada centro, con cada hospital y con cada fundación para conseguir la conformidad de cada hospital? ¿O me llega con tener la aprobación del comité de ética? Tenéis que contactar vosotros como responsables del estudio con cada médico para que contacte con su hospital para hacer la conformidad de su centro.
Y ya por último, que esto lo vamos a dejar para la otra vez, para la próxima vez, hacer investigación puede ser muy caro y por tanto es importante conseguir dinero. De hecho, a veces es muy limitado. Si realizamos investigación dentro de la práctica clínica habitual, pues no necesitamos obtener dinero, nos beneficiamos de la infraestructura del Sistema Nacional de Salud y podemos realizar nuestro estudio. Si no es el caso y necesitamos conseguir dinero, pues tenemos dos vías: la empresa privada, laboratorios, farmacéuticas y las convocatorias competitivas. En el caso de la empresa privada es muy importante demostrar que no hay conflicto de interés. Y en el caso de las convocatorias competitivas, bueno, pues hay que ver en cuál encajamos mejor. Hay convocatorias que son autonómicas, nacionales, europeas, y hay otras que son a nivel de sociedades científicas. En la próxima sesión ya os hablaré más en concreto de todos este tipo de casuísticas que se nos pueden dar. Entonces, para resumir, tenemos nuestra idea de investigación. ¿Necesitamos financiación? No, pues solo nos tenemos que fijar en qué autorizaciones necesitamos. ¿Necesitamos financiación? Hay que buscar una convocatoria adecuada. ¿Necesitamos socios? Una vez que lo tengamos decidido, elaboramos nuestra propuesta. Si nos la conceden, pues ya nos ponemos manos a la obra con las autorizaciones. Y si no, volvemos a empezar con la convocatoria adecuada. Remarcaros que eso, desde la Fundación os damos apoyo metodológico, apoyo estadístico para gestionar todas las aprobaciones del Comité de Ética e IAEMS, para acceder a las convocatorias, os damos apoyo para elaborar las propuestas, luego para el seguimiento de esos estudios y para la gestión de contratos y conformidades con gerencia. Como os dije al principio de todo, la Fundación cubre los 3 hospitales de la provincia y todos los centros de salud de la provincia de Lugo. Y que podéis venir a preguntarnos o hablar con nosotros cuando queráis. Estamos en la primera planta, en la unidad de hospitalización, justo antes de pediatría, y podéis venir a hablar con Andrés o conmigo cuando queráis. Yo creo que por ahora lo podemos dejar aquí.